Recientemente, como habrás escuchado, la Reserva Federal ha subido las tasas de interés a un rango de entre 5% y 5.25%, cuando antes estaban entre 0% y 0.25% en el 2020, llegando hacia niveles no vistos desde hace 17 años. Esto con la finalidad de poder parar la inflación, haciendo que el dinero sea más caro. Pero ¿cómo es eso que el dinero sea más caro? Te lo explico con un ejemplo. Supongamos que quieres comprar una casa que cuesta $1 millón, pero como no tienes la totalidad de esa cantidad, recurres a un banco para poder financiarte y pagar las mensualidades. Sin embargo, el banco también necesita hacer dinero. Claro, no son angelitos. Y por ende te va a cobrar una tasa de interés sobre la cantidad que te va a prestar. Y aquí viene lo interesante. Esa tasa de interés va a depender sobre la tasa que haya puesto la Reserva Federal. Regresando al ejemplo, en el 2020, cuando la tasa estaba a 0.25%, tendrías que pagar de mensualidad $16,700 por 5 años para terminar desembolsando un total de $1,02,500 por tu casa. O sea, $2,500 de puros intereses. Ahora, con esta nueva tasa de interés tendrías que pagar mensualidades de $17,500, desembolsando un total de $1,052,500. En otras palabras, $52,500 de puros intereses. Es decir, simplemente por estas subidas de interés ahora tendrás que pagar 21 veces más intereses que en el 2020. Ahora ya te la piensas para comprar algo, ¿no? Eso es justo lo que pretende la Fed, que haya menos consumo para que de esta manera se pueda bajar la demanda de los productos, y como ya no habrá mucha gente que pueda comprarlos, estos empezarán a bajar de precio y por ende empezará a bajar la inflación. ¿Y les está funcionando? Y la respuesta es que sí, ya que desde junio del 2022 ha estado descendiendo hasta llegar al 5% que tenemos actualmente, aunque todavía le falta camino para llegar al 2% que es su principal objetivo. Ahora bien, eso resolvería el tema de la inflación, pero como ya lo habrás pensado, si ahora todo está en el país mucho más caro, eso significaría que la gente gastará mucho menos. Por ende, el consumo en el país bajaría y eso nos llevaría al siguiente tema, la recesión. Si bien la definición técnica de la recesión es cuando la variación del Producto Interno Bruto, o sea el PIB, es negativa al menos durante 2 trimestres consecutivos respecto al mismo periodo del año anterior, que técnicamente por definición del libro, Estados Unidos ya estaría en una recesión, debido a que en el primer trimestre del 2022 y su segundo trimestre resultaron negativos. En otras palabras, la economía estadounidense se contrajo durante 2 periodos negativos, pero como ya te habrás dado cuenta, todavía no están en recesión. ¿Y eso por qué? Si ya se cumplió lo de los 2 trimestres negativos, pues así como ellos manejan las yardas, libras y galones, así manejan aparte su propia definición de recesión, ya que de acuerdo a ellos, las autoridades están a la espera de otros datos para confirmar si la economía ha entrado realmente en un terreno recesivo, un escenario definido por muchos expertos estadounidenses como un descenso significativo de la actividad económica, que se extiende por toda la economía y dura más de unos pocos meses. En otras palabras, ellos decidirán cuándo van a estar en recesión, independientemente de lo que digan los libros. Y para esto hay una página muy interesante si lo que pretendes es hacer dinero en tiempos de crisis, porque como dato curioso, en las crisis es cuando se produce el mayor número de millonarios en el planeta. Ahora bien, ¿cómo vamos a aprovecharlo? Esta página posee los datos de la Reserva Federal y con ello realiza estadísticas como la que estás viendo ahorita, la cual es la diferencia del bono de 10 años contra lo que te da el bono de 2 años. Como ves en la gráfica, se tornó negativa a partir del 8 de julio del 2022. Pero aquí viene lo importante, y es que cada vez que esta gráfica se torna negativa entre un plazo de 6 meses a 3 años, la bolsa va a caer y va a caer feo. Y esto no es de probabilidades como el análisis técnico. El 100% de los casos que pasa esto, la bolsa se desploma. ¿No me crees? Te pongo varios ejemplos. El 27 de agosto de 2019 las tasas se invirtieron y 6 meses después, en febrero de 2020, la bolsa llegó a caer un 35%. Y eso fue para el S&P 500, que engloba las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos. Porque para el Dow Jones, que engloba las 30 industrias más importantes de ese país, cayó un 38%. Otro ejemplo, en febrero de 2006 se volvieron a invertir las tasas y casi 2 años después, en octubre de 2007, la bolsa llegó a caer un 58%. Otro ejemplo más, en febrero del año 2000 se volvieron a invertir las tasas
tasas y 7 meses después, en septiembre de ese mismo año, la bolsa cayó un 49%. Ahora, ¿cuál es mi estrategia para poder ganar dinero? Si te fijas, después de que se invirtieron las tasas, la bolsa no cayó de la noche a la mañana. Al contrario, sigue subiendo por lo menos 6 meses después de ese suceso. Y si tomamos en cuenta que el 1 de abril del 2022 fue cuando se invirtió por primera vez, llevamos exactamente un año con un mes, por lo que se podría decir que ya estamos en la zona de peligro. Pero aún así yo todavía no encuentro indicios de que pueda haber un desplome, ya que si miramos el gráfico del S&P 500, podemos ver que acaba de activar un objetivo hacia los 4.700 puntos por una gráfica de tasa con ASA, con una ganancia del 15%. Y aparte otro objetivo alcista por segundo impulso FIBO hacia los 4.375 puntos. Que si eres nuevo y estos términos se te hacen muy complicados o engorrosos, te dejo estos dos videos en la descripción para que puedas formarte. Son totalmente gratis. Ahora, una vez cumpliendo esos objetivos, o también puede que no se puedan cumplir, comenzaré a ser más precavido vendiendo acciones hasta quedarme en total liquidez, para que cuando llegue el momento, porque va a llegar el momento, y todo en la bolsa se desplome, pueda comprar lo más barato posible y así hacer bastante dinero. Que de hecho, si te está gustando este video, regálame un like y suscríbete. Créeme que me vas a ayudar bastante. Entonces, ¿qué se puede esperar de México? Y la respuesta más común sería que le pasaría lo mismo que a Estados Unidos, ya que estoy segurísimo que has escuchado esta frase. Cuando a Estados Unidos le cae una gripa, a México le da una neumonía. Pero por primera vez no es así, ya que mientras el PIB de Estados Unidos se está contrayendo, al de México parece no importarle. Es más, hasta creció todavía más. Por ende, como esto nunca había pasado en la historia, todo lo que sucede en adelante será un terreno desconocido. Hablando de, pero todavía falta más, ya que por otra parte, y aquí te va una noticia que te va a gustar, y es que se espera que el tipo de cambio siga bajando. ¿Pero por qué? Si aumentan las tasas de interés, eso quiere decir que más gente querrá invertir en dólares, haciéndolo fortalecer, y por ende se depreciaría el peso, ¿no? Que por cierto, muchas gracias por haber contestado esta encuesta. Y la respuesta es que en parte, pero recuerda que el mercado siempre va a descontar las expectativas. Por ende, si la Reserva Federal sube las tasas de interés, eso significa que México se vería forzado a también subir las tasas de interés para poder hacerle competencia a Estados Unidos y atraer más inversión al país. Por eso es que el tipo de cambio está bajando, porque el mercado ya está descontando que México va a elevar aún más las tasas de interés. Y por si no fuera poco, acaba de activar un doble techo con objetivo hacia los 16.56 pesos por dólar. Es decir que si piensas comprar dólares, yo te diría que te esperaras un poquito más. Sin embargo, el análisis técnico no es el santo grial, por lo que si no resulta, esta figura se anularía en los 19.23 pesos. Si bien el tipo de cambio beneficiaría a gran parte de la población, también habrá un sector que sufriría y bastante por este tipo de cambio. Empresas como la petrolera Pemex, cuyos ingresos son en dólares, al momento de hacer la conversión recibirían muchísimos menos pesos. Y no solo esa, aquí viene una grande. Banxico está reportando pérdidas millonarias por la apreciación del peso contra el dólar, ya que las reservas internacionales de México, como las de cualquier otro país, se encuentran en dólares, por lo que al valuarla en pesos se estaría perdiendo dinero. No obstante, últimamente se ha vuelto popular el acrónimo BRICS, y aunque muchos lo relacionan con la OTAN, esta no tiene nada que ver, ya que esta no es una alianza militar, sino una asociación económica comercial entre los países Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Algo así como si fuera la Unión Europea, cuyo propósito es crear un sistema mundial mucho más justo y equilibrado en las relaciones entre países, que en otras palabras es dejar la centralización del dólar como la moneda del mundo y optar por más divisas para que haya más competencia. Por ejemplo, si eres mexicano y quieres comprar pesos colombianos, forzosamente tendrás que pasar primero por los dólares y después convertirlos a los pesos colombianos, y viceversa. Así funcionan las casas de cambio en todo el mundo y con cada una de las divisas. Y no solo eso, también aplica para el petróleo, ya que se evalúa en dólares, que es lo que le está pasando a Pemex. El oro y todas las materias primas tienen que pasar primero por los dólares para después convertirlos a tu moneda local. Y por si quieres saber mi punto de vista, la competencia siempre será lo mejor para cualquier consumidor. En fin, esto ha sido todo. Espero te haya ayudado a comprender mejor este panorama mundial. Cualquier duda o pregunta déjamelo en los comentarios y con gusto te responderé. Te dejo estos dos videos sobre análisis técnico. Yo soy Peps y nos vemos en el siguiente video.